Ahí también es una parte, en la parte del ITT es importante recalcar que la proyección como tal va referida a una proyección a largo plazo, porque justamente este mecanismo de fideicomiso hace referencia, tiene muchos programas que van para la protección del mismo. Entonces, pero es importante volver a recalcar y a recalcar en materia de la creación de estos juzgados de la naturaleza, es que no solamente como el daño como tal, ya, sino muchas veces para la prevención del daño, o si muchas de las veces cómo poder usar este juzgado de la naturaleza, porque hay muchos procesos tal vez que tenemos que en el país no tenemos todavía en sí casos significativos ya que han sido sentenciados en cantidad de la contaminación que ha existido, por ejemplo, ya en cantidad a veces a la explotación a lo largo de los recursos. ¿Y por qué ha pasado esto? Ha pasado esto muchas de las veces porque a veces los jueces desconocen la materia ambiental. Entonces es muy difícil ya, entonces al no tener una especialización en el área específica, entonces es por allá también donde va, más aún ahora que se encuentra garantizado dentro de la Constitución. Entonces tenemos, si es una garantía constitucional que dice un derecho a la naturaleza, tiene que haber algo que lo proteja como tal. Entonces es importante. Dentro de este mismo marco, nosotros hemos aquí llevado una posta y con ustedes también lo hemos desarrollado con algunos de los miembros de ProJusticia, que era la reestructuración justamente de la función judicial, y usted topa un tema que es importante destacarlo dentro del marco que nosotros hemos venido llevando dentro de lo que es seguridad jurídica, la reestructuración de la función judicial. En este momento se necesita también, dentro del marco de la posible reestructuración o de la reestructuración que se debe hacer, porque con consulta o no consulta igual debe haber una reestructuración de la función judicial, porque ese es el clamor ciudadano. Dentro de estos parámetros, la capacitación en áreas de derecho ambiental, de derecho a la naturaleza, de protección, es algo importantísimo. Vemos cómo hay resoluciones internacionales que de alguna forma algunas protegen, algunas violentan, pero es porque no hay esa motivación, esa argumentación por parte de los criterios emitidos en sentencias de acá de los jueces, bajo un sustento realmente que proteja esos derechos a la naturaleza y a todas las personas que viven en ese ecosistema, porque las petroleras realmente han causado muchísimo daño a nivel de esas poblaciones que están muy cerca de el área donde explotan y dañando el ecosistema como tal. Sí, justamente reiterando sus palabras, es eso lo que se necesita, ¿no? Esta reestructuración, una reestructuración y más que todo una revolución en lo que hace referencia al conocimiento, una capacidad de conocimiento como tal, y para esto la mejor forma es a través de diferentes programas de capacitación para que cada uno de los jueces tenga más capacidad para conocer cada una de estas causas. Entonces es esa la manera como tal hacia dónde se va y hacia dónde se tiene que ir, porque el mayor conocimiento sobre el tema le permite también de una forma más ágil también resolver sobre la misma, ¿no? Entonces, y tener un sustento realmente legal sobre qué es la materia que se está tratando. Sí, porque porque no necesariamente es que necesitamos más leyes, ¿ya? Porque leyes tenemos principios, principios constitucionales en los cuales hace la protección, lo que hay que es desarrollarlos, porque ya los principios existen. Exacto, existen como tal. Sin embargo, obviamente se está dando como va a haber un cambio en algunas cosas, obviamente, porque es una constitución y que tenemos la mayoría de normativa todavía que está acorde a la constitución anterior, pero hay cosas que sí tienen que ir cambiando en la parte de la ley de gestión ambiental, en la parte administrativa, ser un poco más fuertes. Hay que irla desarrollando realmente. Hay que irla desarrollando todavía, pero esas cosas son importantes, o sea, esas cosas, es importante, por ejemplo, que en el momento que un gobierno local asume como tal ahora con la COTAD, ya asume la descentralización del control ambiental, por ejemplo, ya. En ese momento es muy importante que dentro del gobierno local exista conocimiento para el desarrollo de la normativa específica de ordenanzas. En el momento que no existe, ¿cómo va a existir el procedimiento? Entonces, esa es la parte importante dentro
dentro del derecho ambiental, desarrollar capacidades. Entonces, ProJusticia este rato está en un proyecto que lo ha hecho, lo ha venido realizando tanto en Galápagos, y la idea estamos haciendo justamente, la idea es realizarlo en algunas, por eso justamente estamos en esta línea trabajando, que creemos que es muy importante. Entonces, uno de los temas que tenemos como prioridad dentro de la parte ambiental, ¿no? Dentro de estos proyectos, y usted que ha nombrado el COTAC, que vendría a ser este código orgánico que le da competencias a los gobiernos seccionales, alcaldías, prefecturas, en las cuales se ve un poco, por ejemplo, en ciudades grandes, Guayaquil, Quito, un poco interés de pronto en esas áreas verdes que deberían también estar estructurados dentro de las ciudades, porque si nos vamos, Galápagos obviamente es una reserva natural, Yasuní es una reserva natural, en donde uno mira hacia cualquier lado y existe la naturaleza alrededor. Pero si uno se para aquí en la ciudad de Guayaquil, ve edificios, edificios, edificios y muy pocas áreas verdes. Ahí donde está contemplado dentro de la proyección este derecho a la naturaleza para también ubicarlo, porque realmente cada vez hay ciudades, que podemos poner ejemplo, México, que por esa poca cantidad de áreas verdes vemos que tiene un alto grado de contaminación y cada vez hay más vehículos y ya se ve el grado de contaminación. Entonces no queremos nosotros esperar hasta llegar a esas situaciones para realmente tomar cartas en el asunto. Claro, bueno, ahí es muy claro, ¿no? Primero está garantizado en la Constitución como tal. Entonces, al encontrarse garantizado por la Constitución, tenemos diferentes formas que nos dice la COTAD, cómo estarán las regiones, los distritos metropolitanos y como tal alcaldías de diferentes maneras. Entonces ahí es muy importante la regulación también que tengamos en ordenanzas como tal. O sea, la percepción legal que se tenga dentro de la creación de la normativa especial. Entonces es muy importante ya ir hacia allá. O sea, porque las necesidades, por ejemplo, vamos a tener que van a hacer la emisión de gases de fuentes fijas, por ejemplo, a través de fuentes fijas, por la cantidad de fábricas y todo. ¿Cuál es el problema más grave que existe? Entonces, en base a eso, regular. ¿Ya? Entonces, pero el gran problema que hemos venido acarreando por años es que muchos gobiernos locales lo que hacían muchas de las veces, acogían normativa de otras ciudades y era un gran problema, porque a veces ellos no tenían ese problema. Antes de seguir con ese tema, tenemos en la línea a un amigo televidente. Raúl, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Mire, yo tengo una preocupación muy grande y muy grave. Lo que está demostrando el señor Rivera, el doctor Diego Rivera, es que la fragilidad de la política del Estado en afrontar los gravísimos problemas que existen en la producción y en la agresión ambiental es una cosa de todos los días. Yo tengo un problema gravísimo en el balneario de Allangue, donde es un sistema frágil, totalmente frágil, es un humedal marino costero encerrado, y en la punta derecha hay un laboratorio de larvas de camarón que destruye la diversidad. Es una barbaridad. Esa dirección provincial de Santa Elena carece hasta de los elementos más idóneos para poder calificar este tipo de agresión que es terriblemente irreversible. Yo he denunciado factor predisponente a cáncer, porque los productos químicos tóxicos que se usan son gravísimos. Tengo cáncer yo, mi mujer tiene cáncer, mi vecino se murió de cáncer y mi compañero pescador artesanal también murió de deficiencia renal. Y todos esos factores predisponentes a esas enfermedades renales y de cáncer están originadas en la descarga de cloro y de EDTA, que se usa para bajar la carga contaminante de los metales tóxicos pesados que existen en el mar. No hay una sensibilidad política, no hay una sensibilidad estatal. Es un despropósito el abandono en que nos tienen a nosotros los pescadores artesanales, a nosotros los humanos que vivimos aquí en el mar. Yo quisiera pedirle a él que por favor ayude a que esta organización inexistente, esta preocupación de estructuras válidas como para calificar lo que es la afectación a la biodiversidad. Allí hay la destrucción de 2 anémonas marinas, pero ya anteriormente hay destrucción de 8 especies biodiversas. Entonces la fragilidad de este ecosistema nos pone a nosotros en un riesgo terrible.
Entonces quisiera conocer la opinión del doctor Diego Rivera. Muchísimas gracias, amigo televidente, el doctor Diego Viteri. Pero doctor, dentro del punto que nuestro amigo televidente tocó bastantes temas muy delicados y precisos, en los cuales él nos decía de que no existe nadie que controle lo que sucede allí por la explotación, por las camaroneras, y que está no solamente dañando el ecosistema, sino dañando ya a la vida de los ciudadanos que tienen en esa parte, que era lo que comentábamos justamente. Sí. Dentro de esta parte aquí, ¿hacia dónde va su proyecto? ¿Qué le puede decir a nuestro amigo? Lo primero ahí que le podría decir es, la Constitución nos garantiza como tal muchas cosas actualmente. Ya, tranquilamente, si se encuentra tanto la violación de la protección del derecho a la naturaleza como tal, o la violación justamente al buen vivir como tal, tranquilamente se puede interponer una acción de protección, como tenemos conocimiento, ¿no es cierto? Como medida cautelar justamente para esta contaminación. Esta contaminación teniendo en cuenta el bien jurídico que sería la naturaleza y el otro bien jurídico justamente la persona como tal, en esos casos. En el segundo parte, en la responsabilidad civil, obviamente existe una responsabilidad civil por daños y perjuicios. Si existe la contaminación como tal o si está mostrada, se tendrá derecho obviamente a solicitar una en este sentido. O también se podría recurrir a la parte administrativa, ya que tenemos de diversamente. Además de esto, de este tipo de responsabilidades, tenemos la estipulada dentro del 437 en la parte de delitos ambientales, cuando han sido justamente, no sé exactamente el caso cómo está contemplado, por eso no, pero dentro del 437 ahí tenemos los diferentes literales para ver en qué caso sería el que se encaja. Pero más allá de eso, es importante también que nosotros como ciudadanos somos parte de la política ambiental. O sea, la política ambiental es la participación ciudadana. Entonces es importante cualquier persona que se sienta afectado y además por la naturaleza puede acudir cualquier persona. O sea, no necesariamente puede ser directa o indirectamente. Entonces pueden tranquilamente acudir a las autoridades para lo cual, y en caso de que no exista eso también sería importante. O sea, se podrían receptar, no habría ningún problema. ProJusticia igual puede tranquilamente, podría observar cómo está, no hay ningún problema en ese sentido, pero la idea es que lo que crea el Estado en sí son las estructuras, y eso estaba marcado como tal, lo que está marcado. Ahora es importante también saber cómo está manejado el control ambiental en ese sentido, que está allá, cómo se están realizando las inspecciones, de qué manera, por qué, dónde está la responsabilidad como tal, que tranquilamente podrían ser, y entonces hacia allá, hacia dónde iría, ¿no? Es que justamente lo que nos dijo nuestro amigo televidente, nos dijo que él sí había acudido a una dirección en Santa Elena, pero que no había ni la tecnicidad, ni tampoco había la eficiencia del personal como para hacer alguna gestión sobre esto. Entonces a mí sí me gustaría que de pronto nuestro amigo televidente, que estaba muy preocupado, es más, dice que tiene hasta una enfermedad catastrófica causada a través de esta violación del derecho ambiental y ya hacia las personas como tal, ¿dónde poder localizar a esta proyección? La forma más directa en tal caso como tal sería la acción de protección directamente, porque la idea es justamente suspender la nocividad que se está contra un derecho, ¿no? Entonces se suspende como tal, entonces sería la medida inmediata que se podría. Ustedes desarrollando los juzgados, aquí tenemos los juzgados en Galápagos, y me habló también de juzgados penales, porque aquí también hay una responsabilidad. Me dijo el amigo televidente que ya había muerto, y se prueba toda esta situación, realmente debe haber también responsabilidades penales dentro de esta área. Estos juzgados que están recién en creación, hay una formación, nuestro amigo podría acudir a un juzgado específico ya dentro de lo que son la protección del derecho a la naturaleza, acudir a ProJusticia, donde nuestro amigo ya con este marcado problema, a dónde podría acudir directamente, ¿no? Como medida cautelar, como le indico, para que sea directamente y que sea rápidamente, sería un recurso, ¿no? Como tal, exacto. Ya en una acción, en este caso acción de protección. Ya, pero en lo que hace referencia en este momento, todo lo que es la responsabilidad civil, en la actualidad obviamente están conociendo todavía
todo lo que es daños y perjuicios en materia civil. En lo que hace referencia a materia penal, obviamente se está conociendo todo lo que es los juzgados penales y de tribunales de garantías. Y